Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un saxofonista, pianista, que ha tocado con todo el mundo. No voy a hacer la lista porque nos vamos a quedar hasta mañana. Ha armado muchísimas bandas, entre las que integró Alma y Vida, ha formado parte de la banda de Spinetta, el trío famoso junto con Lito Vitale y Lucho González, su propio quinteto, el trío que tiene actualmente con el que está presentando su último disco, Bernardo Baraj Jazz Trio. Mario, ¿qué nos podrías contar del invitado de hoy? Bueno, empezaría primero a tratar de reseñar algo sobre el saxo, instrumento que todos lo miran, lo ven y le tienen un respeto lejano por la presencia que tienen los diferentes saxos, más los saxofonistas que suelen colocar últimamente casi todos los saxos posibles adelante de ellos, y uno cree que va a la guerra más que a la música, ¿no? Entre los instrumentos de vientos, los bronces o metales, la verdad como suelen llamárselo al saxofón, en sus múltiples variantes, significa realmente el sonido gutural, genitivo y emocional de la voz humana, transcripta a su máxima expresión y a su íntimo sentido. Es la voz rectora dentro de la parafernalia musical del grupo orquestal. Tal atributo reconoce no solo el instrumento, sino a su ejecutante, que desde el intrincado matiz de sus pulmones y de su plexo transmite la expresión humana y única de la lírica de madera y metal, que es el canto del instrumento. Hoy nos visita en nuestro programa de Letras y Corcheas el músico Bernardo Baraj, un artista supremo, creador de lenguajes y descubridor de la medida del sonido y del valor de los silencios. Buenas noches, Bernardo. Es un placer tenerte esta noche entre nosotros. Bueno, buenas noches, Mario. Para mí es un placer también esta recepción hermosa que me hicieron. Así que bueno, muy contento. Y efectivamente, esa descripción que hiciste del instrumento es tal cual. Bueno, vos has visto como en aquella vieja película del maravilloso genio Fellini, Ensayo de Orquesta, no sé si recuerdan, que cada uno de los músicos cuando le pedían su testimonio de su propio instrumento, decían que era el más maravilloso y extraordinario. Un poco eso sucedía, ¿no? Pero efectivamente esta descripción que has hecho coincide. Es un instrumento que justamente tiene la particularidad de asemejarse mucho a la voz humana, efectivamente. Y ha ocurrido que a veces algunas grabaciones, cuando está la línea melódica y no se quiere poner la voz del tema, se apelan normalmente a un saxo, porque es como que cantara dentro de la melodía, ¿no? Sí, te quería hacer una pregunta muy tonta y muy de principiante. El estudio del saxo, ¿cuánta frustración trae al principiante, al que inicia, hasta que puede lograr emitir un sonido
e irse a la casa contento con haber logrado algo. ¿Podrías explicarnos un poco Mira, esto que a la gente le debe interesar? Bueno, te lo voy a explicar muy sintéticamente y dejando de lado las falsas modestias. Si ese estudiante estudia conmigo, resuelve muy rápidamente el problema de la emisión de la sonoridad. Está todo dicho. O sea, que no solo depende del alumno, sino depende del que lo enseña, ¿no? Eso es importante. Este último CD que has hecho, realmente yo lo estuve escuchando. Últimamente yo debo decirte que en esta última semana debo haber escuchado unos 60 o 70 temas tuyos completos. Mirá. Me he llenado de música. Y te agradezco mucho, la verdad que es un placer, ¿no? Con los quintetos, los cuartetos, con los trabajos tuyos en los grupos incluso del Negro Rada y, bueno, en la diferente vertiente. Esto lo grabaron en vivo, ¿no? En el CCK, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál fue la idea del plan de este tipo musical que reúne a gente como Coltrane o Thelonious Monk, pero también temas como Los ejes de mi carreta, ¿no? El tema de Romildo Rizzo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál fue la idea? Sí, en realidad no hay una idea demasiado coherente respecto de un sentido de producción. En realidad, este es un trío que se caracteriza por ser un trío como que tiene mucho espacio para la improvisación, que tiene mucha libertad, y armamos un repertorio más o menos heterogéneo, y en realidad tampoco, para ser franco, hicimos ese recital pensando que iba a ser una grabación. Nosotros hicimos el recital en vivo y cuando yo lo escuché en la radio, porque el Radio Nacional Clásica era un ciclo que ellos hacían, grababan los conciertos en vivo y luego los reproducían en la radio. Cuando yo lo escuché en la radio, dije que está bueno el audio, me gustó el sonido que habían tomado, tenía todo el clima de la gente, de la presencia de la gente, y me pareció que lo que habíamos tocado estaba bueno, así que los llamé a la gente de la radio, les expliqué mi deseo de convertir eso en un disco, ellos muy gentilmente me cedieron el material, y bueno, y lo subimos a las plataformas digitales y ahí se convirtió en un disco, pero a priori no era la idea hacer un disco. Pero a priori era la idea de hacer ese recital que había nacido con un concepto determinado. Sí, el concepto básicamente es encontrar melodías y temas que nos resulten afín y que nos permitan la posibilidad de improvisar y de desarrollarnos así en términos de improvisación a veces individual, que nunca es individual porque siempre es colectiva. Y bueno, eso básicamente, sin demasiadas pretensiones. Es un trío que tocamos estándares de jazz moderno, y un poco la personalidad queda definida a partir de la suma de esas tres individualidades, ¿no? Ahora, el disco está centrado más que nada en el jazz, y en los discos anteriores venís trabajando muchísimo el tango, e incluso tu incursión como cantante y al piano. ¿En qué estilo te sentís más cómodo? Mira, las dos cosas me gustan mucho hacer. Tanto tocar jazz, que es un lenguaje que yo adoro, que bueno, fue el que me puso en contacto con los instrumentos que yo toco, el saxo, la flauta. Y por otro lado, el tango, que es un lenguaje que traigo desde la cuna, porque bueno, yo escuchaba tango ya en la radio cuando era chico. Y yo siempre digo que allá en mi barrio de Bernal, cuando yo era chico, la gente iba por la calle silbando y cantando tangos. Y cuando yo me ponía con mi oído de pequeño al lado de una radio esas que se llama Radio Capilla, ¿no? Que creo que le llamaban,
con mi oído para escuchar música, ahí escuchaba los bailables de las radios, y lo que se escuchaba era tango, ¿no? Las grandes orquestas típicas, y tengo todo ese recuerdo. Un primo mío que era fanático de Pugliese, mayor que yo, y yo lo veía como se preparaba los sábados a la tarde para ir a bailar a la noche, bailando con sus amigos, entre ellos. En fin, todo un imaginario muy vinculado al tango que está dentro mío. Yo le decía justamente a mi compañera, ayer justamente hablábamos de esto, ¿no? Esta cosa de, bueno, ha pasado mucho tiempo que no estuvimos tocando en vivo, ¿no? Que no hemos estado interactuando con músicos, tocando. Y entonces volví del ensayo un poco con la idea de que faltaba esta práctica, ¿no? Y claro, tocar jazz es como aprender un idioma extranjero, como aprender a hablar inglés. Uh-huh. Entonces, cuando vos escuchás a ese músico que está hablando en inglés, pero que tiene un pequeño acento diferente, escuchás ahí como una diferencia, digamos, desde el punto de vista de lo genuino del lenguaje, que está como faltante. Y yo le decía, yo por ejemplo canto un tango y yo no tengo que pensar en nada, ni aprender nada, me sale naturalmente. En cambio, cuando tengo que tocar jazz, tengo que hacer como un pequeño esfuerzo para sintonizar con esa expresión. Que algunos dicen que lo logro. Yo, que soy muy autocrítico, a veces digo, pero bueno, nada, comentario. Pero las dos cosas me gustan por igual hacer. Bernardo, ¿qué podrías compartir un poco de tu música con nosotros y nuestros oyentes? A ver, un poquitito, porque yo siempre digo que escuchar un saxo solo es más aburrido que bailar con la hermana, pero bueno, falta un poco, falta el acompañamiento, ¿no? Y sí, eso porque no naciste en época de los egipcios, porque bailaban con la hermana. Me imagino, sí, para no andar en detalles. Un poco de Body and Soul, cuerpo y alma. Muy bueno. Que es uno de los temas que estaremos tocando el sábado en el streaming que vamos a hacer con el trío. Uh-huh. Y que va a ser
basado en lo que hicieron, en la grabación del disco, o va a haber alguna sorpresa más? No, basado en la grabación del disco, sí, básicamente eso, sí. Uh-huh. ¿A qué hora va a ser la presentación, esa que es el 3 de octubre? Sí, a las 21 horas. A las 21 horas, y bueno, las entradas se pueden comprar en un sitio que es www.jazzonline.com.ar. Excelente. Así están todos invitados para participar. Sí. Hay una cosa que me llamó la atención recién. Decías que cuando tocabas jazz era como tocar en un idioma extranjero, ¿sí? En el que tenías que situarte, y el tango era algo tuyo, de sangre bien argentina, que habías mamado de chico. Ahora, dentro de lo que algunos lo consideran tango, otros no lo consideran tango, que fusionó esos dos idiomas, el del tango y el del jazz, fue Piazzolla. Ahora, en todos tus discos, en los que, por lo menos en los últimos discos que tocaste tango, no hiciste nada de Piazzolla, y justo combinaría esos dos idiomas. ¿Por qué no sí, te digo, yo tendría mi discrepancia respecto de ese concepto. Yo creo que lo que Piazzolla hace es tango absoluto 100%. Lo que pasa es que lo que Piazzolla hizo es escapar un poco de algunos aspectos tradicionales, formales, nunca de la esencia, y tomar elementos técnicos que por ahí tienen que ver con el jazz, también tienen que ver con la música clásica. Enriqueció el tango desde ese lugar, pero desde el aspecto, digamos, profundo de la identidad tanguera, lo que hace Piazzolla es tango, pero 100%. Bueno, hay gente que no lo ha querido ver, que ya por suerte son los menos. Por ahí gente muy arraigada a la tradición, que tienen esta cosa que yo lo asocio un poco con un criterio adolescente, esa cosa que hemos tenido los adolescentes en su momento, cuando las cosas eran o blanco o negro y no podía ser de otra manera. Pero realmente ha sido reconocido en todo el mundo, y por su particularidad tanguera, por pintar su aldea, ¿no? Ha sido en este sentido un verdadero, una bandera realmente en todo el mundo de la música de Buenos Aires, esto es sin duda. Pero no incluiste nunca nada de él en tu repertorio. No, la verdad que no. Recién les hablaba de un comentario que le hacía a mi pareja. Ella también me había sugerido de que hiciera un tema de Piazzolla en el disco, y al final quedó fuera. Pero bueno, voy a ver si lo hago en el próximo. Ya me llueven los pedidos. Realmente el tango desde antiguo, hubo algunas orquestas que agregaron, por ejemplo, el saxo en su instrumentación, no a la manera de Piazzolla, que llevó otro camino, pero por ejemplo me acuerdo de la orquesta de Canaro, que en algún momento usó saxo, usó batería incluso. Sí, y trompeta, ¿no? También. Trompeta también, ¿no? Sí. O sea, hubo pruebas o trabajos en las orquestaciones de los años 40, ¿no? Sobre todo. Y lo de Piazzolla, vos decís algo sobre la música de fusión, ¿no? Entre el rock, el jazz, el tango, ¿no? Ahora, en toda esa música de fusión, yo siento a veces que de pronto Piazzolla encuentra algo que ya no es fusión, es Piazzolla, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, porque mismo en la música de jazz uno viene trabajando, pero las cosas que van sucediendo a futuro son las que la fusión permite, y luego sale la nueva línea, ¿no? Y las otras quedan con sus lugares. Yo lo de Piazzolla lo siento un poco así. Es música de Buenos Aires, no cabe ninguna duda, y tiene todo el valor del tango y de las otras cosas de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué influencia, te he leído, ha provocado en vos, y en qué lo notás, por ejemplo, con John Coltrane?
escuchado que dijiste que para vos ha sido muy importante en tus trabajos del free jazz, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, John Coltrane llega a la escena jazzística y cambia desde su modo de tocar y desde su sonoridad, de un saxo tenor absolutamente diferente a lo que se venía escuchando hasta el momento. Él introduce en el instrumento una voz absolutamente personal, diferente, que se convierte como en el abanderado de los saxofonistas contemporáneos de él y los que le siguieron, porque hay una línea coltraniana que tiene que ver con el sonido y con una manera de tocar que está presente en todos, o en casi todos, salvo elecciones de algunos por otro camino, pero ha sido una influencia extraordinaria. Y a mí, bueno, en lo personal me gusta mucho su sonoridad, me gusta mucho su expresión, me gusta mucho su búsqueda permanente, que llegó hasta lugares absolutamente así como extraterrestres, digamos, ¿no? Como que se trasladaba a otros lugares. Y bueno, es mi preferido, entre todos los saxofonistas es mi preferido. He visto que a veces tus monólogos instrumentales se extienden mucho más que lo que habitualmente uno siente, por ejemplo, en la música tanto también del tango. ¿Eso es parte de la influencia de Coltrane por lo menos en tu sentido, ¿no? Sí, bueno, Coltrane se manejaba con mucha libertad en este sentido y llegó a tener monólogos larguísimos. Hay una anécdota que cuenta que se presentó en el Festival de Newport con su cuarteto, y hicieron un solo tema que duró los 40 minutos que tenía que presentarse, y terminaron y se fueron. Impresionante. Sí, claro. Pero bueno, tenía una cuerda importante el hombre. Estamos conversando con Bernardo Baraj. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. Me meto en el mundo de la cerveza y voy derechito a Cerveza Patagonia porque me acaban de contar, me acaban de decir, me llega ese mensajito de WhatsApp donde me cuentan que Cerveza Patagonia lanza Sendero Sur. Es la primera cerveza orgánica del país. A ver, tiene varias particularidades esta cerveza. Primero, que es una edición limitada. Segundo, como ya te dije, es la primera orgánica del país. Y aparte colabora con el Parque Municipal Yao Yao y la Isla Victoria del Parque Nacional Nahuel Huapi. Áreas muy pero muy protegidas de Bariloche. Bueno, nada, contarte cómo las cervezas se siguen reinventando. En este caso Patagonia, y te lanza un Sendero Sur. Un lindo nombre también, aparte pegadizo, y que no solo sirve para disfrutarla, sino también para colaborar, bueno, como te dije recién, con espacios, con lugares naturales que son muy pero muy preservados por Bariloche y por todos los que queremos a la naturaleza. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Letras y Corcheas.
Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Y oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás. Nace la aurora resplandeciente, clara mañana, bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida, porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Te vas, se va mi ilusión. Y oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás. Escuchábamos Cuando tú no estás, en la versión de Bernardo Baraj, que grabó en su ahora penúltimo disco. ¿Por qué este tema? ¿Qué te gusta de este tango? Bueno, la pregunta me lleva inevitablemente a citar por tercera vez a mi compañera, porque ese tango me lo pidió ella, me dijo, ¿por qué no cantás Cuando tú no estás? Yo no lo hacía ese tango, no lo hacía. Y ella me dijo, ¿por qué no cantás Cuando tú no estás? Que tanto me gusta. Y entonces dije, pero es un tango muy difícil, porque realmente es difícil. Bueno, voy a probar, me puse a estudiarlo
y entonces en medio de eso se me ocurrió invitarlo a Lito Vitale, me pareció que estaba bueno hacerlo con él, y entonces, bueno, lo grabé con Lito Vitale en piano, y la verdad que fue un placer hacerlo con él, porque, bueno, él, además de ser muy idóneo, es un tipo muy sensible desde su interpretación, y que es como muy rápidamente se adapta a la situación musical que ocurre. Y bueno, yo llegué al estudio y me pregunté, ¿en qué tono lo vas a hacer? Le digo, lo voy a hacer en la, y después en la segunda parte modulamos a si bemol, vos haces un solo en el medio, modulamos a si bemol y canto la segunda parte medio tono más alto. Y me dice, bueno, dale, vamos. Y entonces me acomodaron el micrófono mío, qué sé yo, él se sentó y pasamos una vez, ¿viste? Y en un momento dijo, espera. Entonces resolvió ahí una cosa con el piano. Bueno, dale, vamos a grabarlo, dijo. Y lo grabamos y así quedó. Y la sensación que tuve es que se volvía a repetir, aunque con otro instrumento, lo que me pasaba cuando tocábamos con el trío. Que había ahí como una compenetración, ¿no? Una cosa muy unida, y ahora, en aquella época era con el saxo, con la flauta eventualmente, ahora me pasó con el canto, sentí que se dio esa simbiosis, ¿no? Ese encuentro. Así que bueno, fue una buena idea grabar este tema y con la compañía de Lito, claro. En la presentación del disco de Tu Alegre Corazón, sí, lo invitaste a Lito, Lito subió, lo tocaron juntos, y anunciaste ahí que en febrero iban a juntarse con el trío, cosa que finalmente ocurrió y que lamentablemente la pandemia nos hizo que nos quedáramos sin la gira y la presentación formal en Buenos Aires, y de poder escucharlos de vuelta después de tantos años. ¿Cómo fue esa experiencia del reencuentro en esos pocos shows que pudieron hacer antes de parar? Sí, fue bárbara, porque hicimos un show en Mar del Plata que estuvo muy bueno, fue el primero, después de tantos años, y después hicimos dos en un lugar muy bonito también, el de Mar del Plata también muy bonito, que está en Punta Ballena, allí cerca de Punta del Este, en Uruguay. Y también hicimos eso, total que hicimos uno en Mar del Plata, dos en Punta del Este, en Punta Ballena, y ahí ya llegó la pandemia, ya teníamos organizado para presentarnos en Buenos Aires y una gira armada por todo el país también, y bueno, lamentablemente se frustró. Pero ¿cómo fue esa química de volver a juntarse, estar de vuelta arriba de un escenario después de tantos años que no tocaban juntos? Sí, fue bárbaro, la verdad que fue bárbaro, porque fue un lindo reencuentro, muy emotivo, y nada, volver a vivir esa sensación vertiginosa de tocar la música del trío, la verdad que fue bárbaro, porque en aquellos años nosotros éramos, como yo siempre lo digo, Lito tenía, no sé, 22, y yo tendría 40 y algo, 44, 45, no sé, por decir. Y éramos como atletas en su mejor momento, ¿no? Y lo que tocábamos había mucha energía y mucha musicalidad, y la verdad que era una formación muy, muy intensa. Y bueno, y ahora logramos repetir esa situación, con algunos pequeños achaques de cada uno, pero la verdad que fue muy hermoso, y la música está ahí, sí. Casualmente, en el disco Tu Alegre Corazón, ¿no? En el CD, el eclecticismo tuyo es maravilloso, porque pasás de música de Leonardo Fabio a la de Charlo, a Troilo, bueno, yo qué sé, a diferentes autores, muchos de ellos muy cantables, ¿no? Que permiten esa belleza del canto, ¿no? Y que a vos te sale como cantante, como le pasa a gran parte de los músicos de saxofonistas, siempre tienen buena dicción y sobre todo no fallan nunca una nota para nada, o sea,
una afinación perfecta, ¿no? Realmente me encantó ese CD. No lo conocía y en esta semana hice un hermoso descubrimiento y lo he subido a mi muro por todos lados. Bueno, muchas gracias por la Te difusión. agradezco mucho. Sí. ¿Cómo te sentiste cantar en los diferentes tipos de música? Porque Muchacha de Abril no tiene nada que ver con las canciones de Charlo, ¿no? Con Tu pálida voz, ese tema tan hermoso de Charlo y Homero Mansi, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentiste cantando todos eso? Sí, yo lo que siento es que de alguna manera trato de adaptar un poco cada tema a mis posibilidades expresivas y a mis posibilidades vocales. Y trato de ser fiel a una expresión propia, trato de ser fiel, no estoy pensando cuando canto tal tema en imitar o parecerme a tal cantante. Trato de encontrar lo que sale desde dentro mío como expresión y en ese camino es donde logro de alguna manera unificar un tema compuesto, qué sé yo, por ahí en la década del 30, como un tema compuesto en la década del 60 por Leonardo Fabio en este caso. También cuando se me ocurrió grabar el tema de Fabio, dije, bueno, estaría bueno porque me pareció que este tema, que yo había trabajado con Fabio cuando era jovencito, era un tema que me gustaba, que me parecía que tenía mucho potencial para llevarlo al plano más de milonga, con las guitarras y eso. Y efectivamente lo armamos de esa manera y lo canté, por supuesto, tratando de cantarlo desde mí, sin tratar de arrimarme a esa expresión tan personal que Fabio tenía, porque en cuanto pisaste ese lugar, desapareciste del mapa, porque esto es Fabio y es él. Ahora, recién decías el tema de que tratás de sacar todos los sentimientos y todo lo que tenés dentro tuyo. ¿Qué diferencia hay en el sacar eso que tenés dentro tuyo cuando cantás que cuando tenés que tocar saxo? La diferencia fundamentalmente está basada en la palabra, ¿no? El canto en la música popular tiene por un lado la libertad interpretativa desde el fraseo, desde la manera que uno elige, y por otro lado la potencia de la palabra, ¿no? La palabra tiene una fuerza difícil de superar, aunque por ahí a veces hay instrumentistas que pueden lograr superar a lo mejor con una versión instrumental, una versión cantada. Pero para mí la palabra tiene una fuerza extraordinaria y entonces cada palabra tiene un peso, tiene un significado, tiene un sentido. Tratar de respetar eso y poner en cada palabra el sentimiento, ¿no? Que uno entiende esa palabra significa. Así que bueno, ese es un aspecto muy importante que a mí me agrada mucho. Sí. Después, bueno, el saxo me da otras posibilidades, ¿no? Esta cosa, por utilizar la misma palabra que usé antes, esta cosa vertiginosa que a veces propone el jazz. Bueno, eso no lo tengo desde el canto, pero bueno, las dos cosas me resultan absolutamente disfrutables y me encantan. Bernardo, ¿qué otra cosa otro pedacito de tu música nos podrías compartir esta noche? A ver.
Bellísimo. Esta versión de Oblivion mata. Me la voy a guardar. Nos diste el gusto de Piazzolla. Claro. Claro. Esta versión de Oblivion mata. Vos sabés que se han hecho otras versiones de siempre con saxo, a veces con contrabajo, pero siempre que el saxo está en la versión de Oblivion con algún acompañante, a veces de guitarra, ¿no? Realmente es maravilloso. Canta. Es un tema bellísimo, sí. Sí. No sé si estás de acuerdo con ese, que siempre el saxo es muy, muy profundo en la versión de Oblivion. Sí, sí, absolutamente. Yo siempre digo, los instrumentos de viento, el saxo particularmente, que es mi instrumento, pero los instrumentos de viento son instrumentos que tienen que cantar. Yo siempre le pongo el ejemplo a mis alumnos de cómo cantan los cantantes líricos, ¿no? Esta cosa del canto, ¿no? Del sostener el sonido, de una sonoridad que sea bella. Eso es muy importante, sí. ¿En el recital que van a hacer el sábado van a tocar juntos? ¿Van a tocar por streaming separado? Juntos. Tocamos juntos en un lugar que se llama el Jazz Boyer, que es un lugar bastante emblemático en los últimos años para el jazz en Argentina, que tiene un lindo espacio y una buena iluminación. El equipo técnico es muy bueno porque se hace a 3 cámaras y el sonido también es muy bueno. Y tocamos juntos, tocamos con la distancia, por supuesto, obligatoria, pero tocamos juntos como un concierto de jazz, nada más que sin público. Y que en el trío está streaming. Sí. Sí. La organización de streaming para actuar. ¿Lo traen ya la compañía o ustedes imponen el sonidista, la iluminación? No, es el trabajo de producción. Sí, no, es una productora que se dedica a eso y que armaron un ciclo de jazz, que un poco la idea es hacer como una especie de sitio de momento nacional con músicos de jazz argentinos. Y bueno, la productora se llama precisamente Jazz Online y ellos disponen de todos los elementos técnicos, ¿no? Aquí en el trío tocas con tu hijo, en la batería. ¿Qué sentís cuando tocas con él? Y me encanta, me gusta mucho, primero porque toca muy bien, porque si no estaríamos en problemas, y segundo porque es mi hijo, entonces bueno, compartimos ahí ese espacio que es muy hermoso de compartir, y bueno, me gusta mucho, sí, claro. Ahora, es más crítico que los otros músicos, me imagino. O dice, papá, esto no está bien, por ahí otro no te lo diría, ¿no? No, es más crítico, es más crítico de él mismo. No sé de dónde lo sacó, pero bueno. Parece que las nuevas generaciones han tomado mucho por la batería, ¿no? Muchos músicos, mismo Piazzolla con su hijo, no, pero con su nieto, también otro baterista de renombre, ¿no? Sí. Qué cosa el gusto de la percusión que hay en la juventud, ¿no? Parece que, no sé, el ritmo de vida actual lleva a que la percusión se ha transformado en un elemento de importancia en la música actual, ¿no? Sí, sin duda, claro, sin duda que sí. Sí, hay muchos bateristas jóvenes, muy buenos, y sí, como vos decís, en el caso de Pipi, que bueno, es precisamente, también, Pipi es, además de ser el nieto de Astor, es hijo de Daniel Piazzolla, que también es músico.
pero pianista. Pianista. Sí. ¿Por qué sos músico vos? Mira, yo creo que fue como una suerte de designio del destino. Es algo que yo nunca me propuse. Siempre cuento la anécdota, ¿no? Rápidamente, yo empecé a estudiar el piano cuando era chico, cuando tenía 8 años, porque yo vivía en mi barrio en Bernal con mis padres, yo soy hijo único, fallece mi papá, me quedo solo con mi mamá, y entonces en ese momento le dije, mamá, quiero estudiar el piano. Ella me llevó a la profesora de barrio y empecé a estudiar el piano. Después pasaron 2 o 3 años y mi mamá resuelve mudarse. Yo no tenía piano en casa, iba a la casa de la profesora 1 hora por día, todos los días a estudiar. Entonces resuelve mudarse a la capital porque ella estaba bastante enferma y entonces quería estar cerca de las hermanas, de la familia en capital. Entonces dejamos la casa en Bernal y nos mudamos a la capital. Ya tenía 15 años y me empieza a gustar mucho el jazz tradicional. Entonces me gustaba mucho el clarinete. Me gustaba el clarinete por razones diversas, porque en el ensamble del jazz tradicional el clarinete era un instrumento que me llamaba mucho la atención, pero además también la cultura judaica, la cosa de ir a los casamientos de la cole y ver a las orquestas que el clarinete siempre sonaba ahí, y también bueno, todo ese imaginario de la música klezmer y todo eso me sonaba, ¿no? Y me gustaba mucho el clarinete. Entonces le pedí a mi mamá que quería estudiar el clarinete. Mi mamá nuevamente me acompañó a una casa de música que vendía instrumentos usados, que quedaba allí en la calle Gascón y Cabrera. Era un bolichito atestado de instrumentos usados, con un viejo judío que cuando vos llegabas y le decías, dígame, don Marguli, ¿usted tiene esa famosa arpa africana del oeste, de una cosa más inverosímil? Y él lo primero que te decía es, ¡ay! Después te vendía cualquier cosa. Ay. Y entonces, bueno, ahí mi mamá me compró un clarinete muy precario, tan precario que no tenía estuche. Me acuerdo que salimos del lugar y mi mamá me compró una tela azul y me cosió una funda. Y me llevó lo de un profesor que quedaba ahí en la calle Corrientes en 11, que era muy conocido también en la colectividad porque tenía orquestas, que se llamaba Leo Feidman. Sí. Sí. Leo Feidman, sí. Muy conocido, claro. Bueno, entonces, la colectividad. Claro. Y el hijo luego se convirtió en un gran clarinetista clásico que llegó a tocar en la Sinfónica de Israel. No sé si sigue tocando, ya le perdí el rastro. Bueno, lo cierto es que empecé a estudiar con él y yo estudiaba mucho porque, nada, para mí la música era como un refugio porque mi realidad era un poco complicada, ¿viste? Mi vieja se enfermaba, yo me quedaba solo en la casa de una tía, iba y venía. Era muy mal estudiante en la secundaria. Bueno, lo cierto es que empecé a trabajar en distintos lugares y por último un tío me recomendó para entrar en IBM. Estamos hablando de, no sé, fines de la década de 50, sí, por ahí. Y entonces yo entré como ascensorista en IBM y después pasé a administración de ventas. Y entrar en IBM en ese momento era el futuro para un joven, porque eran los albores de la computación, cuando las computadoras eran grandes como una pieza, y entonces, pero yo estaba como muy entusiasmado con el jazz. Ya me había comprado un saxo, y entonces casi todas las noches me iba a algún boliche a escuchar jazz, era una pasión que tenía, ¿no? Y entonces, claro, me acostaba tarde, me levantaba tarde, llegaba tarde al trabajo. Lo cierto es que un día me llama una vez más, pues ya había tenido varios apercibimientos, el gerente de administración de ventas, que se llamaba Antonioni, como el director de cine. Y entonces me llama, dije, uy, otra vez me va. A todo esto, yo había empezado a tocar con un grupito de chicos de barrio, de Palermo, y empezamos a tocar en un programa de televisión que se llamaba Escala Musical, que lo veía todo el mundo.
Y entonces Sí, conocido, sí. claro, me llama Antonioni, entonces yo entro tímidamente así, me dice, siéntese, Baraj, me dice. Yo me siento, ni lo quería mirar al tipo, ¿viste? Yo sabía que ya venía. Me dice, Baraj, lo estuve viendo ayer en el programa de la tele, ahí en Escala Musical. Y me dice, muy bien, me dice, lo felicito, me dice, realmente no sabía que el grupo era tan bueno, se lo escuchaba muy bien, dice, y lo felicito a usted porque toca muy bien el saxo. Yo no sabía que tocaba tan bien. Yo le digo, bueno, gracias, qué sé yo. Me dice, y lo que más me llamó la atención, me dice el tipo, es que en la tele lo vi contento, estaba tan contento, me dice, y acá no lo veo contento, me dice. Así es que, ¿sabe qué? Lo voy a echar. Y me despidió. Y para mí fue un momento tremendo, porque esas eran épocas en que los jóvenes, adolescentes saliendo, llegando a la juventud, era muy frecuente que uno trabajaba y cuando salía con el sobre de dinero, yo lo que hacía era, me iba a una disquería, me compraba un long play de jazz y después iba a mi casa y le daba el sobre a mi vieja, porque la plata hacía falta para la casa. Y entonces, y después mi vieja me daba para mis gastos. Bueno, lo cierto es que yo me pasé entre 20 días, un mes, yéndome de mi casa, haciendo que iba a trabajar, porque no me animaba a decirle a mi mamá que me habían echado, porque era un drama. Lo cierto es que, bueno, por último esto no tenía salida, así que le tuve que contar. Mi vieja se puso a llorar, toda una cosa triste, bueno. En fin, entonces lo primero que hice es encerrarme en un lugar que había ahí donde yo vivía, había una carpintería de madera, me encerré ahí a estudiar, y estudiaba horas y horas y horas. Y entonces al poco tiempo me golpean la puerta, salgo a atender, y era un señor que se presenta, me dice, vos sos Bernardo, ¿no? Le digo, sí. Me dice, mira, me da la mano y me dice, mucho gusto, mi nombre es Mario Naón, y soy representante de Jackie y los Ciclones. Que te digan eso es como si de repente te apareciera Brian Epstein en la puerta de tu casa en ese momento, ¿entendés? Como si te viene ahora a buscar el representante de, no sé, de Fito Páez, un tipo así. Era un mulato que emulaba a Chavi Checker, que tenía un grupo que se llamaba Jackie y los Ciclones y que grababa en la CBS y vendía un montón de discos. Y entonces me dice, queremos agregar un saxo al grupo y pensamos en vos porque te escuchamos en la tele, nos gusta cómo tocás y si te interesa, en 15 días tenemos que salir de gira por 1 mes y medio para recorrer toda la provincia de Santa Fe y parte de Córdoba, tocando todos los días menos lunes. 1 mes y medio. Por supuesto que le dije que sí. Y entonces hicimos esa gira y cuando volví, lleno de plata, para ese momento era un montón de plata, mi vieja estaba recontenta, imagínense. Yo me fui a la casa Radaeli, que era una casa de música que había ahí en la calle Belgrano, y me saqué a crédito un saxo Selmer, como este que tengo, pero nuevo, que eran los más caros, los mejores. Y no solo eso, sino que además yo tenía esta fantasía del jazz y me gustaba John Coltrane. Entonces agarré un disco de John Coltrane, que estaba Coltrane paradito con un traje en la tapa y su saxo soprano, y me fui con el disco a lo de un sastre y le dije, señor, yo quiero que me haga un sastre como un traje como este. Ay, mi locura por John Coltrane. Genial. Bueno, nada, lo cierto que ahí en ese momento me convertí sin darme cuenta en profesional, cosa que yo, la verdad que, no es que yo estudiaba y decía, yo voy a ser músico, yo voy a ser músico. A mí me gustaba el jazz y quería tocar, pero no tenía la idea de que iba a dedicarme como profesional a la música. Bueno, y así comencé. Bernardo Baraj, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de Letras y Corcheas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Nos hubiera querido seguir charlando con vos muchísimo tiempo. Podemos decir join. Totalmente. No falta igual la oportunidad de volver a encontrarnos, ¿no? Te quiero agradecer mucho el libro que me regalaste, que nunca te hice una devolución, me gustó mucho. Muy revelador, muy bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a recordarle a la audiencia que el próximo sábado a las 21 horas se van a presentar con el Bernardo Baraj Trío
en Jazz Online, que las entradas están a la venta en jazzonline.com.ar. Muchísimas gracias, en serio, Bernardo. Gracias a ustedes, un gusto, Mario, igualmente para vos, Hernán. Muchas gracias por la nota. Un abrazo. Nosotros nos vamos. Un abrazo para vos. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.